Hola, ¿qué tal? And welcome to another episode of Spanish Conversation to enhance your listening comprehension and to get you excited to learn to speak the language. This interview is with a friend of mine who I met while I was living in Barcelona. Listen closely to the way that he speaks el castellano and also the insight that he shares about what really matters when learning new languages. Perfecto. ¿Listo? Muy All bien. set. Ok. La primera pregunta es ¿de dónde eres y de dónde son tus padres? Hola. Vale, yo soy de Barcelona y mis padres son también de Barcelona, pero mis abuelos son de fuera de Barcelona y fuera de Cataluña. Ellos son como la primera generación de catalanes. Muy bien. ¿Y qué idioma hablabas en casa cuando eras niño? En mi casa siempre se ha hablado el castellano, pero con mis amigos al catalán. Mm. ¿Pero no hablas catalán con tus padres? No, porque mis padres no aprendieron catalán, Ah, porque con la época de Franco, en la dictadura, estaba prohibido. mm, interesante. ¿Y cómo describirías el catalán? ¿Cómo es? Para una persona Pues, que sí. habla español, ¿puede comprender el catalán fácilmente? Bueno, yo diría que una persona que no habla catalán, pero que habla español, al principio le costará entenderlo, pero en 3 meses máximo ya será capaz de seguir una conversación. Muy bien. Porque al final las dos son lenguas latinas y, y tienen puntos en común como idioma y como lengua. ¿Y tú tienes una preferencia entre el español y el catalán? Bueno, a ver, mi lengua materna es el castellano. Decimos el castellano y no el español porque el castellano es la lengua de Castilla y Castilla era el reinado que gobernaba en la península ibérica hasta el 1700. Respondiendo a tu pregunta, yo como mi lengua materna es el castellano, me siento más cómodo hablando en castellano, pero a mi hija le hablo en catalán porque mi mujer es mexicana y ella le habla castellano y ya está. No tengo más que preferencia. Al final las lenguas son para entenderse y eso es lo importante. Mi última pregunta es, ¿qué opinas del acento mexicano? ¿Y tus Pues hijos mira, hablan más? ¿Cómo hablan tus hijos? y mis hijos, su lengua materna es el castellano y se expresan en castellano, solo que van mezclando los dos idiomas. Por ejemplo, en catalán, vaso, se dice got y mi hija me dice, papá, ¿me das un got? Entonces me dice, papá, ¿me das un vaso? Entonces va mezclando los idiomas. Pero pero el acento no lo tiene, el acento mexicano no lo tiene. Pero es una buena pregunta la que haces, porque con mi mujer siempre decimos que nuestros primeros 2 meses de relación hablábamos el mismo idioma, pero no nos entendíamos, Muy porque bien. tienen el uso de algunas palabras es diferente que el que hacemos en España y te genera confusión. En el argot lo puedes entender, pero hay otras palabras que ahora no me vienen al caso, pero son muy diferentes. ¿Y qué recomiendas a los estudiantes que tienen miedo de hablar en español? Pues que, que pasen vergüenza, que la mejor manera de aprender un idioma es pasando vergüenza y no tener miedo a equivocarse, porque quien lo intenta se puede equivocar, pero quien no lo intenta no se equivoca. Entonces, y para los estudiantes que tengan vergüenza, piensen que al final el hablar un idioma te va a llevar a conocer a nuevas personas.
y que pues, a veces por el hecho de que alguien te corrija ya es una manera de entablar una nueva relación, porque a partir de la corrección pues puedes empezar a conocer a otras personas también. Y tú y yo somos evidencia de ¿no? Que nos conocimos Pues, por un intercambio de español e inglés en la Universidad exacto, de Barcelona. exacto. Y ahora, 20 años Sí, después, seguimos amigos, aquí ¿no? estamos. Exacto. Pues sí, sí. Al principio fue divertido porque tú me hablabas a mí en castellano, yo te hablaba en inglés y al final, pues mira, ha sido el castellano nuestro idioma de comunicación y sí, 20 años más tarde, pues aún seguimos en contacto y con una muy buena amistad. Comprensión auditiva. 1. ¿De dónde es Sergi? 2. ¿Por qué Sergi no habla catalán con sus padres? 3. ¿Qué dice Sergi sobre las diferencias entre el español de México y el castellano? 4. ¿Qué les recomienda Sergi a las personas que tienen miedo de hablar en español?